Cabrera, que tiene una clase más. El tema es bastante largo, amplio, con hipertensión. Y creo que es importante porque algo que me olvidé comentarles es la magnitud del problema. El 20% de las personas en general padecen hipertensión. Y si seleccionas el grupo de más de 40 años, 1 de cada 4 personas es hipertensa. Como la hipertensión usualmente es asintomática, en el 80% de las personas, esas personas creen estar bien y sanas, y están andando por la calle creyendo que están muy bien. Y se enteran por primera vez que tienen hipertensión arterial cuando tienen una grave complicación. Generalmente un infarto, un accidente vascular cerebral, un daño renal permanente, llegan a diálisis o se les desprende la retina y quedan sin visión en un ojo, a veces en los dos. Eso ya vamos a ver a qué se debe, trombopatia por simpatía. Y obviamente en ese momento se entera por primera vez que es hipertenso. Se dicen, había sido hipertenso, acaban de descubrirlo, pero no es así. Son muchos años, usualmente 5 a 10 años, que la persona tenía hipertensión y jamás lo sabía. Solamente una minoría, un 10-20% pueden tener la cefalea occipital, que es lo más frecuente, a veces epistaxis, al romperse bruscamente un vaso nasal, a veces crisis de visión borrosa, o dificultad respiratoria, disnea, ¿no? Sobre todo cuando se hipertrofia el miocardio. Entonces, es un tema interesante, que quiero darlo bien, más aún porque es muy probable, y estoy en esa fase de análisis, que voy a pedir en el curso de la siguiente semana, que preparar mi memoria, mi abogado para pedir licencia de la universidad, y probablemente me retire de forma definitiva. Voy a pedir por un año. Bueno, hay una serie de problemas, una serie de circunstancias, una situación muy difícil con una alumna de la facultad. Yo no he venido acá a pelear con nadie, yo he venido a enseñar, con la mejor intención. Y también yo daba clases los días sábados, que ha sido otra de las acusaciones que yo los obligaba, el sábado jamás he obligado a nadie, jamás. Y ha sido simplemente con la intención, obviamente, de que la gente aprenda, de mostrarles casos reales. Entonces, yo estoy preparando, obviamente, esto, recién he conseguido los reglamentos universitarios, entonces hay una serie de, hay obviamente que cumplir. Entonces, quiero darme un año para descansar, reflexionar y ver si sigo la docencia o no, pero y ver también cómo van otras alternativas que tengo en mente. Entonces, quizás sea este el último grupo de clases que les doy. Bien, entonces, habíamos hablado que la regulación de la presión arterial estaba a cargo de dos sistemas. Uno a corto plazo, que actúa prácticamente en segundos o minutos, y está regulado por el sistema adrenérgico noradrenérgico, es autónomo, por el sistema nervioso autónomo, simpático, ¿no? Y está regulado por los vasoreceptores, esencialmente aórticos y carotídeos. Y el otro sistema, que es de largo plazo, que es el controlado por el riñón. El riñón tiene la capacidad de bajar la presión, hemos dicho, a través de la síntesis desde los glomérulos de óxido nítrico endotelial. Y tiene la capacidad de subir la presión liberando renina. Renina que se va a convertir, gracias a la angiotensina hepático, actúa sobre la angiotensina hepática. En realidad, la renina es una enzima que libera la parte extraglomerular. Se convierte en angiotensina 1, ¿no? Y la angiotensina 1 va a viajar por la circulación hacia el endotelio, y se va a convertir en angiotensina 2. Preponderantemente el endotelio de los pulmones, ¿no? Pero no exclusivamente. Hemos dicho que también hay la enzima convertida de angiotensina, por ejemplo, en el miocardio, en la hipófisis, ¿no? En los propios riñones. O sea que no es exclusiva la IECA del pulmón, ¿no? Y una vez la angiotensina 2 va a tener la capacidad de provocar vasoconstricción, y la vasoconstricción va a elevar la resistencia y la presión diastólica. A su vez, la angiotensina 2 se convierte en angiotensina 3. La angiotensina 3 va a liberar aldosterona desde la corteza que está encima de los riñones, la corteza suprarrenal. Y la corteza suprarrenal, al aumentar la reabsorción de sodio y agua, aumenta el volumen intravascular, eleva el retorno venoso, el gasto cardíaco, eleva la presión arterial sistólica.
O sea que vía angiotensina 2 controla la presión diastólica y vía angiotensina 3 y aldosterona la presión sistólica. Vía angiotensina 3 y aldosterona controla el volumen intravascular y vía angiotensina 2 la resistencia vascular, el ritmo. Por eso, hasta hace poco tiempo, se consideraba al riñón como la primera causa de hipertensión arterial secundaria. Porque la hipertensión arterial esencial, esa vamos a hablar ahora, que es muy compleja, en realidad muy compleja, no es una sola entidad como se creía hace un mundo, pero es la causa más importante de hipertensión. El 80% de los que tienen hipertensión alta son primarias o esenciales. Pero la primera causa de hipertensión secundaria se consideraba hasta hace pocos años que era el tema renal. Ahora sabemos que no. Ahora la primera causa de hipertensión arterial secundaria, que explica gran parte de las que se creían hipertensiones arteriales primarias, es el famoso síndrome de apnea obstructiva durante el sueño, ¿no? O sea, el SAOS ahora es la primera causa secundaria. 40% de los hipertensos padecen SAOS. Y eso también tenemos que hablar, eso es algo boom, nuevo, ¿no? Y acá es muy frecuente, ¿no? Como yo digo, ¿no? Chiquitos, chaparritos, ¿no ven? Obesitos, cuello corto, rojitos, casi siempre son SAOS, ¿no? Y encima que tienen la típica nariz desviada, entonces tienen problemas de obstrucción durante el sueño, roncadores crónicos, roncópatas crónicos. Aunque no todos los que tienen SAOS roncan, por eso digamos no es un equivalente. El ronquido crónico es altamente sugerente de SAOS, pero no todos los que tienen SAOS roncan. Pero esa es ahora la primera causa de hipertensión arterial secundaria. En la primaria no existe una causa muy bien establecida. Se han hecho varias hipótesis, estudios, se han visto grupos y eso es lo que vamos a hablar. Entonces, antes de hablar de eso, ya les puedo hablar más o menos de las alternativas de tratamiento que tenemos. Entonces, miren, ya prácticamente con lo que se ha explicado en la fisiopatología, sale la farmacología de rebote. ¿Qué alternativas tengo para controlar la presión? Controlar el sistema beta-adrenérgico, ¿no ve? O sea, con un bloqueante beta o un bloqueante alfa, ¿no ve? Y como que el medicamento más utilizado actualmente como hipertensivo de estos es el carbedilol. ¿Y qué hace el carbedilol? Bloquea ambos receptores, beta y alfa. ¿Qué hace la adrenalina? Que es la que más se fija a los receptores beta al fijarse a estos receptores. Aumenta las 4 propiedades del miocardio, pero sobre todo aumenta la contracción del corazón. Y si aumenta la contracción del corazón, frecuencia cardíaca por volumen de eyección, al aumentar el volumen de eyección, aumenta el gasto cardíaco, y al aumentar el gasto cardíaco aumenta la presión arterial sistólica, ¿no ve? Y la adrenalina, habíamos visto que produce vasoconstricción al actuar sobre receptores alfa 1, ¿no? Entonces, una eleva la presión sistólica, la adrenalina, y la noradrenalina, la presión arterial diastólica. Pues el carbedilol es una droga bloqueante beta-alfa y que bloquea ambos receptores. Entonces produce vasodilatación y disminución de la contractilidad del miocardio. Además, no solamente disminuye la contracción, la fuerza de contracción del corazón, sino disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca está regulada por la adrenalina, ¿no ve? El cronotropismo. Entonces disminuye la frecuencia cardíaca. Y si el corazón se late menos veces por minuto, va a bombear menos cantidad de sangre y va a disminuir la presión arterial sistólica. Entonces, esta es una droga de elección, vamos a ver, sobre todo en pacientes que no han respondido a otras alternativas y en pacientes que tienen complicación por la hipertensión, cuando ya estás hablando de una emergencia hipertensiva. ¿Cuándo hablas de una emergencia hipertensiva? Antes se hablaba de un valor de presión. Se decía, esa emergencia hipertensiva, los europeos decían más de 180, 110. Los americanos decían más de 200, 120. Pero ahora se ha visto que eso no es emergencia hipertensiva ni es urgencia hipertensiva. Sabemos lo que es presión arterial en un adulto. Hemos dicho que es toda tensión arterial por encima de 140-90. No importa el grupo de edad ni el grupo racial. 140-90 es el límite. Más allá está la hipertensión. ¿Qué pasa cuando un paciente está manejando una presión entre 121, ¿no? y 139, ¿no ve? O una diastólica entre 80 y 89. Es un prehipertenso. O sea, ¿cuál es el concepto de prehipertensión? Que un promedio de 5 a 8 años, ese paciente, si no cambia los estilos de vida, los factores de riesgo, se va a convertir en hipertenso. La diferencia es que la prehipertensión vuelve atrás. O sea, un paciente prehipertenso, yo lo trato, le cambio el estilo de vida, le cambio la dieta, le cambio la rutina de ejercicio y se puede volver otra vez normotenso. Pero el hipertenso ya es de por vida.
O sea, el que ha hecho hipertensión no va a volver atrás. O sea, ni sueñen que un paciente hipertenso se vuelva normotenso. A menos que tenga un infarto masivo de miocardio y baje tanto su gasto cardíaco que, claro, quede con un masivo problema de insuficiencia cardíaca y entonces se vuelva normotenso por falla cardíaca, ¿no? Pero creo que esa excepción nadie la quisiera, ¿no? Preferir hipertenso pero con un buen corazón, ¿no? Entonces ocurre. Miren cómo es de cierto. Tenemos una paciente internada en una clínica privada. Esta señora ha entrado por todo, ¿ya? Combo. A ver, a mí me ha llamado porque tenía un derrame pleural masivo y estaba en una falla cardíaca, parecía así pues totalmente en anasarca, ¿no? Sus 4 extremidades así como los brazos de Popeye pero sin músculo, ¿no? Tenía un derrame pleural masivo en el lado izquierdo y todos pensaban que era cardiogénico porque evidentemente una paciente cardíaca que haga derrame pleural la primera causa es cardíaca, pero lo primero que a mí me extrañó era que el derrame pleural sea a la izquierda. Realmente el derrame pleural en falla cardíaca es bilateral o derecho y rara vez izquierda. Le hago la punción y bueno, a ver, les voy a mostrar a ver si pueden ver la foto. Lo tengo y el líquido pues ahí está, a ver si ese líquido, ¿no? Color podría ser, pero es un color realmente naranja, como jugo de naranja, ¿no? Por eso se llamaba, como jugo de naranja le llamaban los cítricos, ¿no? Citrino. Es el típico color del derrame pleural tuberculoso. Citrino. Entonces, esta paciente además, como si fuera poco, había hecho un infarto. Entonces, tenía una fracción de eyección, miren, lo normal es 60. Hizo el cálculo con su solo tenía 22. Por el derrame pleural masivo, porque prácticamente estaba haciendo tensión, no podía respirar, tuvo que entrar una máquina para ventilar. Se hace la ecocardiografía y se descubre que dentro del corazón había tenido un infarto antiguo. Y claro, como no se movía la punta del corazón porque había quedado muerta cinética, se formó un coágulo, porque obviamente la sangre no circulaba. Y ese un coágulo masivo, ¿no? Que eso normalmente en una persona más joven habría que entrar a una cirugía cardíaca y sacar el coágulo, una mega cirugía cardíaca. Abrir toda la cavidad cardíaca con alta mortalidad, sacar el coágulo, una trombectomía. Una paciente de estas características, 78 años de edad, era pues no resistía ni la anestesia, ni la inducción anestésica. Entonces anticoagularla de forma permanente. Miren, está tan bien, ha mejorado tanto la paciente que ahora su presión estaba hipotensa, incluso teníamos que soportar la presión con dopamina y dobutamina. Ahora está haciendo hipertensión. ¿Por qué? Porque ha mejorado su contractilidad del miocardio. Ha comenzado a mejorar su corazón y se ha desenmascarado lo que había oculto, su hipertensión. Ella siempre era hipertensa. Lo único que estaba bajo una presión pseudo normal o incluso baja cuando entró, hipotensa, con shock cardiogénico, por el problema de la falla cardíaca que estaba agravado por el problema respiratorio, porque corazón y pulmón, yo siempre digo, van de la mano, son hasta tal punto que ya no existe cardiología y neumología en el exterior. Yo tengo un libro de los españoles, están sacando cardioneumólogos con una especialidad de 6 años. Ya no son cardiólogos ni neumólogos, son cardioneumólogos, ¿no? O médicos de tórax, básicamente, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Entonces, eso les decía. Hay muchos pacientes, ustedes van a ver viejitos que están con falla cardíaca, les ayudas, les tratas la falla cardíaca y comienzan de pronto a ser hipertensos. Y dicen, pero nunca era hipertenso. No, esa hipertensión era enmascarada por una depresión del miocardio. Sube su contracción miocárdica, sube su presión sistólica, jala la media y obviamente se vuelven lo que eran, o sea, desenmascaran, ¿no? Se descubre lo que realmente estaba existiendo. Entonces, a las pacientes, ¿por qué les hablaba de esto? Justamente los beta bloqueantes y alfa bloqueantes como el candelilo son de lesión en los hipertensos que tienen problemas de arterias coronarias. ¿Por qué? Porque el paciente que es hipertenso y además tiene problemas de arterias coronarias, el beta bloqueante y el alfa bloqueante le favorece enormemente. Se los voy a demostrar por qué. Si tú tienes una obstrucción de una arteria del corazón, una arteria coronaria,
te está llegando poca sangre a ese corazón. ¿Por qué? Porque está llena esa arteria de placas, de trombos, ¿no? Está estenosada. Pues bien, si predomina el sistema noradrenérgico, ¿qué hace? Que esta arteria se contraiga más y se reduzca más el diámetro y llegue aún menos sangre. Si tú bloqueas los receptores alfa, ¿qué va a hacer? Se va a vasodilatar y va a llegar más sangre. Primer beneficio. Segundo, se va a vasodilatar también la aorta. Y la aorta impone la poscarga. O sea, ¿qué es la poscarga? Es la resistencia que experimenta un corazón en el momento de contraerse. Y para un corazón que está fallando, mejor que tenga menos resistencia. Entonces bajas la poscarga y bajas la resistencia, bloqueas los receptores alfa. Beneficio adicional, consumo de oxígeno. Mientras más rápido late un corazón, consume más oxígeno. Si tú le bajas la frecuencia cardíaca al corazón con un bloqueante beta, vas a bajar el consumo de oxígeno de ese corazón. Y además, otra cosa adicional. Cuando se perfunde el corazón se perfunde a sí mismo y es el único órgano que se perfunde en diástole. Todos los órganos reciben la perfusión en la sístole cardíaca, pero el corazón es el único que recibe su perfusión o su alimentación en el momento que justamente está reposando, en diástole. Pues bien, si tú enlenteces la frecuencia del corazón, la diástole comienza a aumentar. La diástole normalmente tiene una relación de 60-40 a 70-30, o sea, el 70% es el tiempo diastólico y 30% es sistólico. Conforme va bajando la frecuencia cardíaca, la diástole aumenta. Y eso que permite que el corazón tenga más tiempo para nutrirse, y si está obstruida la circulación coronaria, hay más posibilidad de que le llegue sangre al corazón. Y ese es el fundamento para utilizar carvedilol. ¿En qué pacientes? En pacientes que tienen hipertensión y tienen cardiopatía isquémica, o pacientes que tienen hipertensión y tienen insuficiencia cardíaca. Ideal esta droga. Y también ideal en aquellos pacientes que están experimentando una complicación por producto de una hipertensión mal controlada por años. Cuando hay una hipertensión muy severa, sobre todo con predominio sistólico, o sea, la sistólica es la más alta que la diastólica, esa sistólica en cada pulsación va a ejercer una presión excesiva sobre la arteria. Las arterias musculares tienen mucho músculo, o sea que pueden resistir esa presión, las arterias medias. Pero las arterias elásticas, como la aorta, comienzan a ceder en su capa elástica, o sea, a distenderse y a romperse la elástica. Y eso va a originar una dilatación de esa arteria, eso se llama aneurisma. Entonces, cuando se rompe un aneurisma, cuando tienes una paciente que está a borde de romperse un aneurisma, tiene un aneurisma de aorta y además tiene una hipertensión, ¿qué droga es de elección? Carvedilol. Y justo tenemos un paciente también. Les voy a mostrar el estudio. Está en el tórax y justamente hemos tenido que aplicar esa teoría. Les voy a mostrar a ver si tengo el estudio de la... Aquí está. Miren ustedes, en luz, ahí está el corazón, ahí está la aorta, que es como una línea, y por fuera hay una línea ploma. La línea brillante es la aorta. ¿Qué es la cosa ploma que está afuera? La sangre que ha salido de la aorta, porque se ha roto. Es un aneurisma disecado. Y esta paciente no ha muerto, porque gracias a Dios le hemos descubierto el cuadro, porque igual vino a neumología por un derrame pleural. Y nos las enviaron de medicina interna porque dijeron traten el derrame pleural como neumólogos, pero nunca se dieron cuenta que había una disección de la aorta. ¿Cómo sospechamos? Porque cuando sacamos la sangre no era un líquido, era sangre. Y además les hicimos medir, siempre yo les hago medir a los residentes presión en brazo izquierdo y derecho. Y en el brazo izquierdo tenía 180, 110 y en el derecho tenía 120, 80. Es una diferencia enorme. ¿Por qué? Cuando hay eso, diferencia de presiones entre uno y otro, algo está pasando en la estructura de las arterias. O puede estar disecándose o hay una coartación de la aorta, que es una patología de tipo genética. Entonces, en el caso era pues una disección de la aorta. Y ahí tiene el corazón, y miren ustedes la arteria, y por fuera la sangre. La sangre se vaciaba acá, ese triangulito que era el líquido pleural. De ahí, por eso había derrame, ¿no? Por eso había derrame. Y obviamente la paciente tenía además dolor, pero no era un dolor típico como del infarto, que es en el centro del pecho, sino era un dolor que era como decía, doctor, yo siento que el dolor me traspasa de adelante a atrás. Por eso se llama el dolor transfixiante, como si fuera algo que te está traspasando. Ahí está. La aorta, el líquido pleural vaciándose, ¿no? Esa es la ecografía y con eso confirmamos
diagnóstico, ¿no? Estaba disecada la aorta desde prácticamente desde la subclavia. En la subclavia izquierda estaba ilesa, por eso tenía buena presión, era una hipertensa severa, esa era su presión real. Y en la derecha, ¿por qué no? Porque no se olviden, ¿no? Primero sale la subclavia izquierda, inmediatamente sale el tronco brachiocefálico derecho. La disección iniciaba justo ahí, después de la subclavia. Por eso la presión tenía tanta diferencia. Porque si hubiera iniciado de la subclavia, seguramente no hubiera habido diferencia. Quizá no se hubieran dado cuenta. ¿No? ¿No? Muy interesante, ¿no? Entonces, en esta paciente, ¿cuál es el tratamiento ideal? Un beta y alfa bloqueante. ¿Por qué? Porque el beta bloqueante disminuye la pulsación, el gasto cardíaco, y disminuye la pulsación sistólica sobre la arteria y evita que siga distendiéndose o que siga, en este caso, rompiéndose más y saliendo más sangre, ¿verdad? Y el alfa bloqueo hace que baje la resistencia vascular y da más cabida a esa aorta de recibir sangre, pero con menor tensión o presión. Entonces, el tratamiento ideal. Entonces, se los presento al primer grupo. Antes se consideraban de primera línea, ahora no. Los beta bloqueantes ya no son de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial. Son de primera línea solamente en pacientes como los que he citado. Paciente hipertenso con falla cardíaca, con cardiopatía isquémica o con aneurisma o disección de la aorta. Obviamente la disección de la aorta se opera. Esta paciente, como ocurre en Bolivia con muchos pacientes, esta paciente necesitaba una cirugía de urgencia. Necesitaba ponerle prácticamente reemplazar toda esa parte disecada de la aorta por un tubo de propileno. Pero la cirugía cuesta $45,000 a $50,000 y no incluye honorarios quirúrgicos. O sea, aunque los médicos no cobren, eso cuesta la máquina de circulación corpórea, la terapia intensiva, los fármacos que requiere, los paquetes de sangre que requiere, y el tamaño de la prótesis solo vale $25,000 a $30,000. Nadie la hace en Bolivia. Viene un técnico de la Argentina, sobre todo viene a Bolivia, y les pasas por el estudio, les haces una biografía y les pasas la medición y dices tanto por tanto. Y el tipo viene y corrobora, ¿no? O sea que es hecha a medida y a pedido, ¿no? O sea, es así. Entonces, no cualquiera en Bolivia tiene $40,000 o $50,000 para gastarse en una operación, ¿no? Que es más o menos la fortuna que alguna persona promedio en Bolivia puede acumular en toda su vida. Entonces, obviamente, si no eres un millonario, una persona muy pudiente, estás fregado, porque además en Bolivia no se cubre ningún sistema, ¿no? De hecho, por ejemplo, la caja y todo, aunque estés asegurado, va a decir que es una exclusión, porque es prótesis vascular. Así no cumplimos la prótesis. Además, no operamos corazón, ¿no? Esa es los beta bloqueantes. ¿Qué otra alternativa tienes? Pues inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibiendo en primera instancia la enzima, la famosa enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en 2. Pues estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, cuyo primer fármaco prototipo fue el carvedilol o el... no, ahorita les voy a decir. Y que después el segundo ha sido, y el más conocido, el famoso el captopril. El captopril fue el primero en ser diseñado. ¿Y fue obtenido a partir de qué? ¿A partir de qué se obtuvo el captopril, saben? Conocen las cobras, ¿no? La cobra. Pues la cobra tiene un veneno que produce hipotensión severa y no se sabía por qué. Pues había tenido cualquier cantidad de inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina en megadosis. Y a partir de eso se ha obtenido el captopril. Y luego se ha mejorado la molécula. Siempre hacen eso, ¿no? Los químicos prueban a ver qué pasa si le saco un amino de sustituir un sulfuro. Están haciendo pruebas químicas y están viendo cómo va el efecto. A veces es más tóxico, a veces es más efectivo. Y es el tipo de enalapril. Y luego se ha añadido el lisinopril y el lisinopril y el pulvinopril. Cada vez con moléculas cada vez más mejoradas, cada vez con mejores efectos. Pero todas tienen ese común denominador. Inhiben la enzima convertidora de angiotensina. ¿Tienen problemas? Sí. Uno de los problemas es que la enzima que degrada o que convierte la angiotensina 1 en 2 es
también hizo enzima de la enzima que degrada la bradiquinina. Entonces el peligro es que la bradiquinina aumente en algunos pacientes susceptibles. Eso no les conviene, por ejemplo, a pacientes que tienen tendencia alérgica, los que tienen, por ejemplo, deficiencia del complemento. Les he dicho, ¿no ve? La deficiencia de C1Q, por ejemplo, inhibidor facilita el angiodema hereditario. La diferencia de C3 y C4 facilita la tendencia a desarrollar lupus y hacer también cuadros de urticaria y angiodema espontáneos. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, no se favorecen porque pueden hacer, al darse enalapril, desde tos, que es lo más frecuente. ¿Por qué hay la tos? Porque la bradiquinina va a producir salida de líquido al intersticio y va a salir ese líquido al intersticio pulmonar, o sea, al espacio que existe entre los alveolos y los capilares. Y al hinchar ese espacio va a ser detectado por receptores J, y los receptores J producen tos y sensación de falta de aire. También pueden hinchar los bronquios y este paciente comenzar a hacer un cuadro tipo asma, ¿no? Y esta es la razón más frecuente por la cual los pacientes suspenden el enalapril. Le das enalapril, el paciente no para de toser, sobre todo en las noches, o comienza a agarrar y hacer silbido nocturno, y es por el efecto de la bradiquinina. O algunos que son mucho más sensibles hacen angioedema, que significa un edema facial. Se te hincha la cara como sapo, pero lo peor es que se te puede hinchar la glotis y puedes hacer un paro respiratorio porque se te cierra el orificio respiratorio, la glotis, porque es la entrada finalmente del sistema respiratorio superior al inferior, es la puerta de entrada que divide en realidad los dos sistemas. Antes se consideraba que comenzaba la vía respiratoria inferior en la tráquea, ahora se considera que es subglotis, es el punto de división. La glotis para arriba es de los otorrinos, de abajo es para nosotros los neumólogos, ¿no? Entonces, ahí un edema en ese punto crucial, que es muy estrecho, es el punto más estrecho de la vía respiratoria superior, es mortal. Entonces, por esas razones se ha tenido que buscar otro tipo de fármacos. Además tiene un problema también. Hemos dicho que la IECA no solamente había estado en pulmón, y además había habido otras enzimas que también convierten la angiotensina 1 en 2, y no son la IECA. Entre ellas justamente la que degrada la bradiquinina, y esa no es inhibida directamente por la IECA. Entonces, ¿qué pasa? Hay un fenómeno de escape. O sea, a pesar que tú utilices dosis tope de enalapril, siempre hay un porcentaje de angiotensina 1 que se va a convertir en angiotensina 2. Y eso hace que fracase el tratamiento en muchos pacientes. Eso ha llevado al diseño de algo más sofisticado, y son los bloqueantes de la ARA. Han dicho, ¿qué tal si para evitar estos problemas mejor actuamos en el sitio donde actúa, ¿no? Que es los receptores AT1, AT2, ya vamos a ver qué función tienen, son diferentes, ¿no? Los AT1 median justamente la vasoconstricción, los AT2 median la remodelación del miocardio. Vamos a ver que una de las cosas que se produce en los pacientes con problema hipertensivo es que su miocardio es sustituido por tejido hipertrófico, o sea, se hipertrofia, pero no es hipertrofia de puro músculo, es como una hipertrofia de esteroides, ¿no? Parte es músculo y parte es grasa, por eso cuando se deja de hacer pesas, se cae todo, ¿no? Eso es lo que les pasa a los que han usado esteroides, ¿no? Se derrite, se vuelve poco, ¿no? Entonces, los receptores AT2 median la remodelación de miocardio y hipertrofia patológica. Vamos a ver qué diferencia existe en la hipertrofia fisiológica y patológica. Pero algo les adelanto. La hipertrofia fisiológica, cuando una persona hace ejercicio y es atleta, su atleta de alto rendimiento, es puro músculo. Y además está dispuesto en paralelo. Y un sistema en paralelo tiene mayor eficiencia. Y es bien simple de explicar. ¿Por qué los sistemas en paralelo son más eficientes? Se los voy a explicar a través de un automóvil. Tenemos aquí un conjunto de automóviles, y si las avenidas están dispuestas en paralelo, ¿qué sucede? Cada automóvil tiene la posibilidad de entrar a una u otra, y es más fácil el flujo vehicular. Ahora, ¿qué tal si hacemos que todas esas avenidas, en vez de estar dispuestas en paralelo, estén dispuestas en serie? Construimos una sola avenida, una tras otra, y ahora todos los automóviles tienen que entrar por esta única vía. Más larga, ¿no? Y por lo tanto, ¿va a ser más fácil o más difícil el tráfico? ¿Cuál es más eficiente? ¿Paralelo o serie? ¿Cuál va a más resistencia? ¿Cuál impone más resistencia? ¿Más dificultad? Serie. Teoría es la teoría de los circuitos, ¿no? Si yo discuto circuitos en paralelo,
aumento de eficiencia. Si quiero producir resistencia, hay necesidad a veces de crear mucha resistencia, como lo que ocurre, por ejemplo, para crear resistencia y generar salto de electrones, lo que tiene su ducha para que caliente. Para que caliente, los electrones entran y como hacen tanta resistencia van moviéndose así en círculos y eso que genera calor. Y ese calor se utiliza para calentar su agüita de la ducha. Pues cuando yo quiero generar resistencia, ¿qué genera? Un sistema en serie. Entonces, resulta que el miocardio de los atletas es en paralelo. En cambio, el miocardio de los que sufren problemas de presión alta o de estenosis aórtica o patológicos es en serie. Y además no es puro miocardiocitos. Poco a poco los miocardiocitos son sustituidos por curación, o sea, por fibroblastos. Y eso, los fibroblastos ni se contraen ni se relajan. O sea, ni se funcionan como bomba ni reciben sangre. O sea, comienza a haber disfunción sistólica y diastólica. Y eso se llama remodelación. Y eso había estado mediado por los doctores AT2. Mientras los AT1 median, sobre todo la vasoconstricción. Entonces, se han diseñado estos bloqueantes de los receptores que al bloquear el receptor impiden que la angiotensina se una y como está la puerta ocupada, ellos no pueden entrar, no pueden ejercer su acción, ocupan su lugar. Son antagonistas. Y pues estos antagonistas, el ejemplo número 1 y el más usado en el mundo es el losartán. Y se llaman, ¿no?, ARAS, de antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿no? Aunque en inglés es al revés exactamente, ¿no? Entonces los ARA bloquean los receptores y como bloquean los receptores no inhiben la enzima, no tienen el problema de la bradiquinina. Entonces no provocan tos, no provocan angioedema, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, y no tienen el problema tan fuerte del escape, ¿no ve? Porque justamente, ¿por qué se producía el escape? Porque no es la única enzima, la IECA, que convertía angiotensina 1 en 2. Pero una vez formada la angiotensina 2, para ejercer su acción, te tiene que fijar los receptores. Si los receptores están ocupados, se forme como se forme, están ocupados. Y por lo tanto su acción es mucho más efectiva. Y estos justamente, son los número 1 actualmente en el tratamiento de la hipertensión arterial. Es el fármaco de primera línea. Pero hay algunos de los que no funcionan. Les voy a dar un grupo, concretamente racial, en los que no. Y les voy a explicar por qué. Los descendientes, todo el grupo afro-bolivianos, afroamericanos, afros, ellos, su hipertensión está mediada más por calcio. Eso vamos a ver. Y pues en estos señores, el losartán fracasa rotundamente. Su hipertensión no se puede utilizar. Entonces, el que tu paciente sea de una ascendencia racial implica también en el tema de hipertensión alternativas de tratamiento. A una persona que tiene raza africana o es mestizo, en el sentido de que tiene parte, no es una buena opción. No va a mejorar, porque se llaman que son hiporreninémicos, o sea, su hipertensión no está producida por la renina, angiotensina, aldosterona, sino por otros mecanismos, hiporreninémicos. En cambio, en el otro extremo tienes los anglosajones, los sajones en general. Gran parte de los hipertensos sajones, o sea, hablemos de anglosajones, ingleses, sajones, alemanes, y gran parte de la población de Estados Unidos, 60% de la población de Estados Unidos y la canadiense, ellos sí, casi el 80% de sus pacientes, su hipertensión es renino dependiente. Entonces responden espectacularmente a losartán. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y nuestra población qué pasará? Esa es la pregunta, ¿qué pasará? Nadie estudia. Y nadie financia los estudios. Es que es así de crudo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la población aymara, la etnia aymara y la etnia quechua, que son diferentes? Ya se ha explicado, creo que en inflamación. La etnia aymara esencialmente viene de dos migraciones. Una de Mongolia, que los mongoles han sido un imperio poderosísimo hacia el año 1200, ¿no? Genghis Khan, Tamerlán, se hicieron dueños de casi el 70-80% del Asia.
pues ahora son un grupo pequeño que rodea la China, que está por fuera de la muralla china. Pues de ahí vino una de las migraciones, mucho tiempo antes obviamente de los de Gengis Khan, etcétera, etcétera. Y la segunda migración ha venido del Tíbet. Por eso han buscado probablemente un hábitat parecido, por eso se han ido al altiplano, porque han buscado un hábitat parecido al Tíbet. ¿A cuántos han debido oír hablar lo que ha ocurrido en Kathmandú, donde hay también bastante tibetano? Ellos viven en los Himalayas, y el promedio donde viven, Kathmandú está casi 4.000 metros, y Lhasa está a 4.100 metros, la capital del Tíbet. Y van a ver ustedes todos los rituales, hasta el yuchu, ¿no ve? Igualito, van a ver, vean documentales de Nepal, igualito, las trenzas, es idéntico, es idéntico. Y ellos tienen ese tipo de ascendencia. Quizá por esa teoría los aymaras podrían responder a lo mismo que responden los asiáticos. Los asiáticos responden muy bien al tratamiento con diuréticos. Pero no sabemos si al venir a América algo se altera, ¿no? Y se han adaptado, y esta adaptación ha producido cambios. ¿Qué tal si no? ¿Cómo podemos comprobarlo? Solamente haciendo estudios, ¿verdad?, en esa población, y ver cuál de todos los antihipertensivos es el que mejor les sienta a ellos, por ejemplo. Y los quechuas no, los quechuas tienen otro tipo de mezcla racial. Por eso el quechua es más blancón y es más alto. Veamos el paseño y el cochabambino, ¿no? O sea, la diferencia. O las paseñas y las cochabambinas, ¿no? Más altos, más ojosos, un poco más claros de piel. ¿Por qué? Porque vienen de la mezcla de la migración asiática mogola, los mogoles, que se han mezclado pero con celtas. La última ola migratoria partió del sur de Francia, pero el sur de Francia no estaba habitado por lo que son ahora los franceses. Los franceses, que son los francos, invadieron la Francia cuando cayó el Imperio Romano. En esa época vivían los galos, y los galos son celtas, o sea, son parecidos a los irlandeses. Y esa es la última, ahí viene la explicación de por qué son diferentes. Eso ya no es ningún invento. ¿Cómo lo han determinado? Un gran profesor canadiense, estudiando miles de muestras sanguíneas de quechuas y aymaras, estudio hecho en Bolivia de forma clandestina, por si acaso, y en Perú, ¿no? Y a través del DNA mitocondrial. ¿Qué es el DNA mitocondrial? El DNA que permanece y no se modifica, y que pasa por descendiente femenino. Por eso yo les he dicho, quien tiene que llevar el apellido, ¿no? Tienes que llevar el apellido de tu madre, porque es la que te ha heredado el 75% de tu información, el 50% de tu información nuclear y el 100% de tu información extranuclear, mitocondrial y ribosómica y todo eso. O sea, todo lo que es genético es ti. Todo lo que es epigenético es 100% ¿no? Y el DNA mitocondrial es una muestra, ¿no? No se modifica y se pasa de mujer a mujer, es legado femenino. Y a través de eso yo puedo determinar, entonces, por ejemplo, hago el mapeo genético de ella y sé que su madre tiene el mismo DNA mitocondrial, su abuela y su bisabuela y su tatarabuela. Entonces hay un banco, yo puedo decir, veo el DNA mitocondrial y veo a qué tipo de grupo racial pertenece. O si hay un mix, ¿no? Digo, 75% es muy parecido a tal grupo y 25% a tal grupo, y sé cuáles son sus descendientes y de dónde vienen. Es así como se puede determinar. Y también por ese método se ha determinado algo, que contrariamente a la teoría de la evolución, que decía que había varios grupos de homínidos que emergieron simultáneamente y algunos llegaron a mezclarse, pues nada que ver, ha habido una sola mujer en algún momento, Eva primordial. Está establecido que eso ha ocurrido hace aproximadamente 200.000 años. Hace 200.000 años, una sola mujer ha dado vida a todo este. Eso corrobora la teoría bíblica, claro. Porque si no hubieran ido rastreando, hubieran visto que había 2 ramas del DNA mitocondrial, o 3 o 4. Pero se ha visto que todo converge a una, ¿no? A una sola. Todo al final agrupa a una. También a través de eso se ha podido descubrir algo. Que nosotros hemos extinguido a los neandertales, pero como no somos exactamente poco promiscuos los seres humanos, nos hemos mezclado antes, y 10% de nuestro genoma es neandertal. Lo interesante, lo muy interesante,
es que antes que se mezcle el Cro-Magnon, que es el Homo sapiens primitivo, o sea, los Homo sapiens ya son mezcla de 90% del Cro-Magnon y 10% de Neandertal. Por ejemplo, el Cro-Magnon como tal, el homínido que nos dio lugar a nosotros, pues se mezcla con el Neandertal. Pero antes de que aparezca la mezcla con el Neandertal, el Cro-Magnon solo construía armas, pero no hacía arte. Ni música, ni pintura, en cambio los neandertales sí. A ellos les debemos lo más valioso que tiene la especie humana, porque yo considero que lo más valioso de la especie humana no es su violencia, sino es el arte, ¿no? La música, la pintura, la concepción de belleza se la debe del Neandertal. Y está marcada en el 10% de nuestro genoma. Bien. Entonces, los sartán, todo lo que he dicho después de sartán, caldesartán, versiones mejoradas, algunas incluso con usos específicos. Por ejemplo, caldesartán es más bloqueante de la AT2, entonces no lo utilizan tanto como antihipertensivo. Su gran ventaja de caldesartán es antifibrótico cardíaco, antiapoptósico cardíaco. Cuando tú tienes un paciente que está haciendo remodelación cardíaca, entonces mejor bloquear los receptores AT2. Entonces ahí viene por ejemplo caldesartán. Entonces ahí se han venido diseñando toda la familia de los sartanes. Pero la molécula prototípica más utilizada en el mundo, los sartán, primera línea de hipertensivos. Las excepciones quizás son grupos asiáticos, podría ser el caso de nosotros, no tenemos estudios, pero sobre todo los afros. Pero los sajones, los caucásicos van muy bien. ¿Y qué otro grupo tendríamos? Son los tres grupos nomás, porque ahora antes se consideraba el grupo americano como un grupo diferente, pero ustedes saben que son de origen eminentemente con alguna mezcla caucásica, ¿no? Bien, entonces, ¿qué otra alternativa tienes? Pues depletar volumen, ¿no? Porque el volumen regula la presión sistólica, ¿no? Hemos dicho, el sodio que absorbe más agua aumenta el retorno venoso y aumenta el gasto cardíaco. Entonces, tratar el tema del volumen. ¿Cómo depletas volumen? Con un fármaco que te elimine agua y sodio, diuréticos. Y no se utiliza diuréticos de cima alta porque el paciente lo deshidrataría. Son diuréticos que eliminan poca cantidad de sodio y agua, pero la suficiente para bajarte la presión. Entonces se utilizan las tiacinas. Y hay el diurético de elección es la famosa hidroclorotiacida, ¿no? Para regular el tema de la presión arterial. ¿Qué hace la hidroclorotiacida? Elimina sodio y agua. Si se elimina sodio y agua, disminuye el volumen intravascular. Si disminuye el volumen intravascular, disminuye el retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Listo. Y listo. Y es más, ahora la combinación más utilizada para tratar pacientes con presión alta es unir los dos. Y hasta las dosis son casi estáticas. Se utiliza 50 miligramos tradicionalmente de losartán con 12.5 miligramos de hidroclorotiacida. La hidroclorotiacida tiene efecto diurético pleno a 25 a 50 miligramos. O sea, utilizas en realidad no efecto diurético pleno, sino parcial. Y entonces las unes y son los famosos Colodin D, Convertan D, Prelertan D, todo lo que ustedes vean así con esos nombres, con la D, generalmente es diurético. Y es el fármaco más utilizado para tratar pacientes hipertensos. Es el de primera elección. ¿Qué haces cuando un paciente tiene hipertensión? Hasta que no se demuestre lo contrario, lo primero que le tienes que dar es losartán. No mejora su presión, le agregas hidroclorotiacida. Entonces son los de primera línea, ¿no? Y además tiene la ventaja. El losartán, por su vida media, solo dura 12 horas. Y hay el problema de que es sabido el problema. Hay pacientes que hacen infarto miocardio, accidente vascular cerebral. Y los médicos estaban desconcertados antes y decían, ¿pero qué está pasando con los pacientes? No debe ser genético, debe ser pues que tiene alguna comorbilidad. ¿Qué estará pasando? ¿Habrá cumplido su tratamiento para el colesterol? ¿O será la diabetes que le ha causado el problema? Pues lo que no se daban cuenta es que el losartán no controla la presión en 24 horas, sino generalmente solo 12. Entonces tendrías dos opciones, o fraccionarlo, o sea 25-25, o dar el diurético, que el diurético sí tiene acción, la hidroclorotiacida tiene acción de 24 horas. Y ese era el problema, que cuando venía el paciente en la mañana o en la tarde a su médico,
Una belleza su presión, ¿no? 120, 80, 110, 70. Lo que no sabía el médico era lo que pasaba en las horas de la noche, que su presión se subía a 180, 110, 200, 120. Se sabe el efecto antihipertensivo así hasta rebote. Y eso se ha logrado determinar gracias a un estudio que te controla la presión durante 24 horas insuflándote cada cuanto tú digas. Entonces yo soy cardiólogo, le pido ese estudio, se llama MAPA, viene de monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y es como un holter, el holter te registra 24 horas un electrocardiograma. Esto te va insuflando cada cuanto tú digas, puede ser también cada minuto, pero no lo vas a hacer, pero cada 30 minutos, cada hora, te va dando el registro de la presión arterial y una curva. Y ahí se ha demostrado que había gran parte de los hipertensos eran incontrolados nocturnos, o sea, muy bien controlados con la dosis diurna, y en la noche su presión se disparaba. Claro, obviamente por eso hacían accidente vascular cerebral, infarto, y los médicos no explicaban por qué. Ahora se sabe por qué. Es más, siempre hay que hacer mapa a un paciente para ver si su presión está bien controlada. Cuidado que en la noche sobre todo se esté disparando, o en algún momento del día. Entonces, la ventaja del diurético es esta, que le va a controlar las 24 horas, va a ayudar a controlar las 24 horas la presión arterial y evitar esos picos nocturnos que se asocian a mortalidad y morbilidad. ¿Qué más tienes como opción? La vasoconstricción, lo ve del vaso, va a producir aumento de la resistencia vascular sistémica, aumento de la presión diastólica y hipertensión, ¿correcto? ¿Por qué se produce la vasoconstricción en el músculo liso? Porque es un músculo liso de las arterias. Porque el calcio se une a una molécula que se llama calmomodulina. Y al revés, el magnesio bloquea o antagoniza el calcio. Aquí vienen dos líneas de tratamiento de hipertensión arterial. Una línea que viene por parte de los médicos naturistas, no sé si llamarles, esta línea, ¿no? Que es medicina cuántica, microelementos, oligoelementos, que está pegando tan fuerte en el mundo, ¿no? Pero que también tiene una gran mentira, es decir, nosotros no tratamos con químicos al paciente, ¿cierto? Es decir, tratamos con, dicen, con principios activos naturales que no tienen efectos colaterales, errado. Porque cualquier principio activo tiene efectos colaterales, esa es la mentira de la parte. Pero ellos tratan con sulfato de magnesio y les dicen cloruro de magnesio a los pacientes hipertensos y les va bien. ¿Por qué? Porque antagoniza la entrada de calcio y evita la vasoconstricción. Pero la línea más importante de medicamentos y la línea número 1 justamente en el grupo afro es evitar que el calcio se una a la calmomodulina, bloqueando los canales, son los famosos bloqueantes de los canales de calcio. Y el número 1 es amlodipino. Aunque uno de los primeros descritos fue el nifedipino. ¿Y por qué se ha dejado de utilizar el nifedipino? Porque el nifedipino tenía una acción tan inmediata y bloqueaba tantos canales de calcio que de pronto un paciente estaba con 180, 120 y le dabas nifedipino y su presión se bajaba a 90, 60. ¿Qué pasa? El paciente hipertenso se acomoda a su presión arterial porque si no le estallarían las arterias, sobre todo las arterias cerebrales. ¿Cómo reacciona? Para evitar que la presión arterial haga que estalle un vaso, comienza a aumentar la capa muscular. Entonces, conforme va aumentando la capa muscular, va aumentando la resistencia. Y con esa presión mantiene el flujo. Si bajas la presión de golpe, no va a tener tiempo para reacomodarse esa arteria. ¿Qué va a hacer? Isquemia. Y eso es lo que ocurría en los pacientes que les daban nifedipino. Antes yo me acuerdo, cuando era residente les daban cápsulas. Yo he visto una paciente morir en mis narices cuando era R1 de medicina interna. Bajé a acompañarla a mi R3 y bien capo, el médico de turno, no, denle una cápsula de nifedipino. Cuando la paciente recibió su cápsula de nifedipino se comenzó, ¡para! Hizo un accidente vascular isquémico, medio cerebro infartado. Porque le bajó tanto la presión arterial que como ella estaba acostumbrada, esa arteria se había acostumbrado a mantener flujos con presiones altas, era flujo, presión dependiente y su isquemia, porque le bajó la presión así. Y ese es el problema del nifedipino. A raíz de eso se ha sacado, ya no existe casi, y se ha comenzado a utilizar el amlodipino, que a diferencia del nifedipino no actúa tan rápido ni bloquea tantos números de canales, no los bloquea totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Su efecto antihipertensivo es gradual y deja que esa arteria poco a poco va
¿No ve? Va poco a poco bajando la presión, pero deja que esa arteria vaya acomodando el flujo. Y ahora incluso, bajo la teoría de los quirales, ahí el amlodipino es. Los quirales es una teoría bioquímica y una teoría en realidad metafísica. Izquierdo o derecho, ¿no? Eso les había hablado yo a mis estudiantes y me olvidé comentar sin inflamación. Por ejemplo, ¿por qué la PG2 fisiológica produce vasodilatación? Pero la PG2 fisiológica no produce alteración de la permeabilidad. No produce edema. Los pacientes que producen mucha PG2, como las embarazadas, no se comienzan forzosamente a hinchar o hacer edema pulmonar. ¿Por qué? Se han preguntado, ¿por qué la PGG2 alfa, por ejemplo, produce cierre del conducto arterioso fisiológicamente, pero no produce dolor? Por los quirales. En un quiral, en el quiral lego, están los efectos fisiológicos de la PGG2 alfa, o sea, es vasoconstrictora. Pero como PGG2 de estrógena, en la mano derecha, es además un sensibilizante para el dolor, es analgésica y altera la permeabilidad vascular y produce hinchazón y edema. Y eso lo mismo aplicarle a la PG2. PG2 levógira, fisiológica, en el lado izquierdo es solo vasodilatadora y en el lado dextrógiro es inductora de fiebre, produce dolor, produce alteración de la permeabilidad y produce además vasodilatación. O sea, es la teoría de los quirales. Y en la teoría de los quirales, el amlodipino S te produce aún una reducción aún más gradual de la presión arterial y no te produce dos cosas que clásicamente produce el amlodipino. Al dilatarte los vasos cerebrales, aumenta pues, el flujo cerebral y te produce una migraña, cefalea. Y te aumenta también, te vasodilata las venas y a veces produce que escape agua de las venas y te produce edema de tobillos. Entonces esas dos cosas, sobre todo la cefalea y el edema de tobillos, son problemas de la gente que toma amlodipino y se queja y a veces deja el medicamento, sobre todo por la cefalea, ¿no? Le gusta estar cada vez que toma el medicamento y dice, escucha, tomo el medicamento y me duele la cabeza, típico. Entonces, esos efectos no los tiene el amlodipino S. Es la teoría de los quirales. Entonces, el S-amlodipino es 2 veces más potente que el amlodipino, por lo tanto, si 10 miligramos es la dosis habitual del amlodipino, para el S-amlodipino solo se necesita 5 para ejercer el mismo efecto. Y además, es una belleza. Porque cuando tienes presión alta acá, como no tenemos las maravillas del exterior, no tenemos captopril endovenoso, no tenemos bloqueantes beta por vía endovenosa, no hay nada en Bolivia, existe hace 30 años en el mundo, pero no se sabe por qué nadie lo trae, dice porque no da resultados, ni siquiera han hecho estudio de mercado, pero van a decir que no. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con presión muy alta? Y no puede ser una presión muy alta, por ese tema de reacomodo de flujo, bajarla bruscamente. Si bajas bruscamente una presión muy alta, ¿qué va a producir? Isquemia. Y se produce isquemia a nivel miocardio, un infarto. Se produce isquemia a nivel cerebral, un accidente vascular cerebral. Entonces, para evitar eso, necesitas una droga que te baje la presión de forma efectiva, que actúe inmediatamente y sea gradual. Y ese es el amlodipino. Y esa es la droga que actualmente estamos utilizando. Bien, muchachos, me he pasado un poco de la clase y entonces ya avanzamos la esencial y las secundarias en las siguientes 2 clases, ¿ya? Pero este